Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a ver la sesión 215. Seguimos con Apocalipsis, es capítulo 8 y va a ser la parte 2. Parte 2, vamos a ver nada más tres versículos, el 3, el 4 y el 5 de una manera no muy profunda, pero sí con cierto detalle. ¿Ok? Entonces, quiero iniciar nuevamente con los primeros 5, lo voy a leer para tener un contexto. La sesión pasada fueron nada más los versículos el uno y el 2. Entonces, esto se va a referir al séptimo sello, ¿ok? Porque ya en los capítulos anteriores fueron los otros 6. Y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. Entonces, como vemos, esta parte del silencio aplicaba a que viene un juicio. Tranquilo, y vimos todo lo que implicaba la cuestión del silencio en el cielo, como por media hora. Y también vimos el tiempo, básicamente, qué es lo que está pasando. Y vi a los 7 ángeles que estaban de en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Entonces, ahorita después por eso vamos a ver a partir del 6 las 7 trompetas. Y dice en el versículo 3 que son los que vamos a ver. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, ¿ok? Con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, este escenario quiero que veamos primeramente aquí, antes de analizarlo, en el 3 dice que el ángel se para ante un altar. Entonces quiero que imaginemos un poco, y esto nos va a dar también, tenemos que hacer referencia al Antiguo Testamento, no olvidemos que esa parte del altar, con un incenciario de oro. También allá en el altar había un incenciario que era para precisamente ofrecer todas esas peticiones y subieran a Dios. Entonces, va a ser un olor que va subiendo de las peticiones para que sea agradable a Dios. Mis peticiones agradables a Dios. ¿Ok? Y dice, y se le dio mucho incienso aquí para añadirlo. Entonces estamos hablando de mayor a las oraciones de todos los santos sobre el altar. Este altar tiene que tener relación con los capítulos anteriores, especialmente con el capítulo 6, versículo 9 y 10, en donde estaban todos estos pidiendo a todos estos santos, ¿va? Que estaban en el cielo, y estaban pidiendo hasta cuándo, ¿no? Estaban pidiendo que ya se haga la justicia, entonces, en otras palabras, que viniera el juicio. Contesta Dios en el 10 y todos dice que no, todavía no, porque tienen que aún morir estos santos que han sido predestinados para sufrir a muerte. ¿Ok? Entonces, son expresiones que también vienen pues en estas cuestiones de teología y choca muchas veces con estas ideas pietistas en donde por qué Dios va a predestinar a gente que muera, que tenga que sufrir para morir. Pero en sesiones pasadas, como hemos visto, que una de las características de los cristianos es el sufrimiento. No es, o sea, es totalmente contrario a lo que muchas otras denominaciones o grupos de que quieren poner de una cuestión de plenitud, una cuestión de gran bonanza en las personas y de grandes todo, nada más pura bendición, bendición, pero eso no está dada en la parte de la Biblia. Lo que sí está prometido es que en este mundo tendremos aflicción. Si Jesucristo sufrió, es un poco contradictorio esperar que todos los demás entonces sea todo color de rosa. No, tiene que haber este tipo de cosas porque no son de este mundo. Si Jesucristo, como ahora sí, la cabeza, sufrió, el cuerpo tiene que también sufrir. A Pablo se le dice que se le tiene que ir, se le tiene que mostrar todo lo que tiene que sufrir por él. O sea, no hay una promesa de nada fácil. Una. La otra cuestión es que también eh, todas ¿cómo se llaman? Los profetas, no, sí, perdón, los apóstoles, perdón, los apóstoles también llegaron
en sus vidas, ninguno de ellos así fue color de rosas. Y varios, la mayoría, murió muy, 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 terriblemente. ¿Ok? No tuvieron muertes agradables, ninguno de ellos, ¿no? Torturas, eh, eh, pues, pues terrible, ¿no? Para no comentarlas todas aquí ahorita. Y después, los otros es como vemos que el ángel después en el 5 toma el incenciario y después lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y todo lo demás. Son acciones interesantes que vamos a ver. Estos tres versículos son un paréntesis, ¿ok? Es una especie como como los que hemos hecho, paréntesis en algunos temas que inicia y concluye el juicio final que inician en el Apocalipsis 6 12 al 17 y también en el capítulo 8 1 en el primero que vimos. El escenario del templo en esta sección es parte del juicio del Antiguo Testamento. Está totalmente interconectado. Recordemos una cosa, que por ejemplo, Apocalipsis ahorita en especial, cómo está escrito utilizando imágenes de al Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces también esta parte de este escenario de la imagen del templo es parte del juicio del Antiguo Testamento, el cual considera un elemento también de silencio. Esto es lo que se añade. Este paréntesis continúa con la imagen del juicio final del versículo 1. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este es parte de ese silencio en el cielo como por media hora. Entonces, ok, se pone un silencio porque viene entonces ahora la ejecución como tal. Ok, otro ángel, cuando dice ahí, porque estamos viendo que aparece otro ángel y está de pie en el altar. Este ángel puede ser el ángel de su presencia, tal como lo indica en Isaías 63 9. Y dice aquí, bondad de Jehová hacia Israel, ese es el título de esta parte. Lo voy a leer del 7 al 9. De las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según su multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. ¿Ok? Es parte de esto. Y su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó y todos los días de la antigüedad. Entonces, aquí quiero que veamos que también puede haber una cuestión de referencia hacia Cristo. Entonces, por eso que también, o Cristo mismo. Vemos que este mismo hablar en el mismo de Apocalipsis, en esta cuestión de paralelismo progresivo, en el 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Recordemos que ángel como tal ángel es la función que hace la persona, ¿ok? Y ángel es un mensajero, un enviado. Por eso también Jesucristo se conoce como el ángel de Jehová, porque es enviado. Y por ejemplo en Juan, chequen nada más las veces que Juan habla, dice que fue enviado por el sido. Y también Jesucristo he sido enviado por el Padre. Entonces ahí he sido el ángel de él, de Dios, como tal. Entonces, cualquier mensajero son ángeles porque están haciendo mensajes. Y dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esto apunta a Cristo. ¿Ok? Y lo describe el propio Apocalipsis como ángel de una manera utilizando estos imágenes, símbolos que caracterizan a Apocalipsis. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Muy bien. Entonces, también vemos en Apocalipsis 14:14, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto es la corona como rey y la hoz de aguda que viene a hacer juicio. Y el templo salió, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies, perdón, de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Esto es un juicio.
¿ok? La cuestión de la siega, el momento de cortar, ¿ok? Entonces, esto está hablando precisamente, y esta es la misma imagen que ahorita estamos, y vean cómo se va a repetir de una manera un poco diferente en la cuestión de las imágenes, de los símbolos que se están manejando. El altar es el mismo, fíjense bien, que se indica en el Apocalipsis 6:9. No podemos pensar que sean altares diferentes. Entonces, lo vamos a ver si se repite las palabras altar, de altar, donde están, dicen, las almas de los santos perseguidos muertos, realmente. Y dice, y se le dio mucho incienso aquí para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaban delante del trono. ¿Ok? Entonces, este mucho incienso es un pasivo, así le llaman, pasivo divino, que quiere decir dado por Dios y mostrando cómo se ve en Apocalipsis, que el ángel es un agente de Dios cuyas acciones son divinas. Es decir, todo esto es una parte de Dios respondiendo, dándola, ¿no? Por eso se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces, vemos que esto es consistente con lo que pasó ahora sí en el 6:10. Me regreso al 6:9 y también el 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, es el mismo altar, las almas de los que están, dice, de los que habían sido muertos. Fíjense que aquí hay muertos. Es importante porque eso es importante verlo porque va a estar asociado en la tierra, altar con sacrificio. Y va algo y ponen algo muerto, ¿ok? Entonces habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, ¿ok? Eso es parte de estas personas como sacrificio de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos, los que habían sido perseguidos y muertos en la tierra, ellos los que estaban ahora clamando, todo es este tipo. Comentábamos en aquella sesión que esto te aplica también a la cuestión de la iglesia, de todos los que, por eso es parte de sufrimiento, ¿ok? De sufrimiento, pero también son estos mártires que estaban y que murieron, ¿ok? Pero también incluiría a todos los demás. Muy bien, entonces los santos presentan sus oraciones, o sea, todos estos, los que están en el cielo, a Dios y no a un ángel. Porque por eso le dicen, hasta cuándo, le ponen, hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, se están dirigiendo a Dios y no al ángel, lo cual demuestra su acceso ahora directo al trono divino como sacerdotes. Es importante verlo porque vemos que aquí, obviamente, ya Jesucristo ya está, ya ascendió en este tiempo, ahí lo que estamos, ciertamente porque ya está listo para bajar otra vez a juzgar, ahí en el escenario que estamos viendo, y por eso ya es directo. Anteriormente era totalmente a través de otro sacerdote, pero ahora nosotros somos este sacerdocio que nos hace a nosotros primer real sacerdocio, porque en el momento ahora nosotros tenemos, al momento de que nos hace de su pueblo, desde entonces es para tener esta cuestión de función y estamos ahorita, al tener ese acceso, nos hace, confirma que somos ese tipo de sacerdote pensando en la misma imagen que lo tenía en el altar. ¿Ok? Muy bien. El altar del versículo 8:3 de Apocalipsis es igual al 6:9. Se confirma, por lo tanto, que es una repetición del altar y lo vemos como lo hace 3 veces de los versículos del 3 al 5. Entonces dice, otro ángel vino entonces, lo que estamos viendo aquí, y se paró ante el altar una vez con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar, 2 veces de oro, que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar 3 veces y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos, ¿no? Entonces, esto es básicamente ahora lo que está hablando, lo que estábamos viendo en el 6:9 de ese altar, lo toma y lo repite, lo confirma 3 veces ese mismo altar.
O sea, tenemos el mismo escenario. Quiero que veamos que está hablando el mismo escenario desde el capítulo 6. La frase mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, es casi la misma que también se encuentra en Apocalipsis 5:8. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, aquellos que habíamos dicho los jinetes, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Ok? Que son las oraciones de los santos. Entonces, todas estas cuestiones, vean que es casi la misma que en porque aquí estaba el ángel lleno de incienso y aquí también tenemos este mismo escenario, esta misma imagen. Y esto se desarrolla ahora también, ahora en el 6:9, en el otro capítulo 5, ahora el capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto indica que el tema del altar y el templo se originan en la visión del templo de los capítulos 4 y 5. Entonces vemos esta secuencia, pero vea que aquí lo pongo como tema, porque es una cuestión de tipo de imagen, ¿ok? La imagen, el tema del altar y del templo empieza desde los capítulos 4 y 5. La respuesta a su oración es que ahorita, como hemos visto también, la respuesta cuando dicen hasta cuándo es que el castigo no puede ser ejecutado hasta que el número de santos destinados a ser perseguidos y muertos se complete. Entonces dice aquí en el 11, en el versículo 11, se le dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Esa es la contestación. O sea, se les dieron vestiduras blancas, se les glorifica en esa cuestión y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vean esta cuestión de predestinación para estas personas que estarán vivos en aquel tiempo y van a tener que sufrir, porque ese tiempo va a ser difícil y terrible al último. Después, esto no puede pasar hasta que la historia, como comentaba ahorita, termine. Es por eso que los versículos del capítulo 6, de los del 12, del 17 y del 8:1, son vistos como una respuesta a su petición. Ellos deben entender que indica que es el juicio final e inicia el juicio final. Ok, entonces el versículo 4 y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí muestra que la petición de los versículos del 6, el 9 y el 10, que son los que hemos estado tomando de como origen, es ahora presentada delante de Dios. ¿Ok? Por eso se le pone en la Biblia el incienso siempre se asocia perdón, con sacrificio. Hay un sacrificio. En este caso, para que el sacrificio acompañado con un aroma agradable sea aceptable por Dios. ¿Muy bien? Y esto hace también recordar, ahora nada más caminando un poquito más en el Nuevo Testamento, como en 2 Corintios 2:15, Pablo comenta esto en el 14 inicio, más a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, vean esta relación. Sí, tanto en el mismo altar, nosotros somos, y está asociado este olor a un sacrificio, este también de los que han muertos con el incienso para que suba y sea agradable y que Dios conteste. ¿Ok? Eso sería, pero ahora nosotros, por eso, ahora somos nosotros olor agradable a Cristo. Como decía por ahí otro pastor, que cuando Dios escucha y perdona nuestros pecados, no lo hace por nosotros, lo hace por la cruz, lo hace por Cristo, porque somos ese olor fragante, ese sacrificio que se tiene y ese olor también. Y dice, a estos, en los que se salvan y a los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Eso es lo que dice Pablo. Muy bien.
Pero estos también nos debe de hacer eco, ¿verdad? Algunos versículos del Antiguo Testamento y vamos a ver aquí en Levítico 16 del 12 al 13. Inicia un poquito más atrás y hará traer Aarón el becerro. Vean aquí el sacrificio. Por eso los que tienen que morir, como estábamos leyendo, son los que van a estar sacrificados, al igual que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Se tenía y se presentan y se pone incienso. Y ese es el mismo. Estamos teniendo este tabernáculo celestial, si lo queremos verlo así. Un templo, porque el tabernáculo era el templo, era donde estaba la presencia de Dios, y aquí también está la presencia de Dios ahí. Hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Vean que expiación y reconciliación la obtenemos en la cruz. Esas dos, expiados, limpiados y reconciliados con Cristo. Por eso, con Dios por medio de Cristo por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas. Vean que esto, y esa de tomar esas brasas, lo va a hacer ahora en los siguientes versículos que estamos viendo, el 4 y el 5. Lo toma el ángel y lo va a aventar a la tierra, lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y es lo que está pasando igual aquí. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, donde está la presencia ahí, que está sobre el testimonio, para que no muera. También en el Salmo 141, en el versículo 2, en este Salmo, en el 1 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vean esta cuestión, también se tiene esto mismo del incienso que se está poniendo y de las oraciones, para que Dios las conteste, habiendo un sacrificio. Entonces, si nuestro concepto de evangelio en las propias oraciones nos debe, no tanto cuando dice, y en Cristo Jesús, amén, y no si yo lo digo, ni que fuera una palabras mágicas, pero si logramos cada vez más cuando uno ora, que la oración que estamos poniendo es oída por Dios, porque ha subido por los méritos de Cristo en la cruz nada más. Vean el alcance tan grande que tiene la cruz. La cruz no nada más fue un evento que muere Jesucristo y ahí quedó todo, no. Por eso nosotros podemos estar orando, por eso nosotros podemos estar en Cristo, por eso nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios en Cristo. Fuera de Cristo sería aniquilación. Muy bien, el hecho de que el incienso es ofrecido desde el altar indica que las oraciones de los santos que han sido muertos representa el sacrificio, vean lo que estaba comentando, de sus vidas en la causa de Cristo. Y es por eso que su petición por juicio en el 6:10 ha sido ahora aceptada por Dios. ¿Ok? Ese es el último. Y ese es mucho incendiario, porque viene para que suba y que sea agradable y Dios conteste. Y en el 6:10, ahora después lo va a contestar. Y en el 5 dice: y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar. Vean que es igual en el otro. Y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esa es una clara respuesta a la petición del 6:10, ya que el ángel pone fuego del altar, lo arroja a la tierra, significa que el juicio está llevándose a cabo. Ok, en ese momento lo allena y avienta a la tierra, lo va a enjuiciar totalmente. Y los truenos y voces y relámpagos que habla y terremotos es casi lo mismo que en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Vean todas estas cuestiones de imagen de juicio, ¿ok? Relámpagos y voces siempre va asociado en el trono, ¿ok?
En el 16:18 dice también de Apocalipsis, entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vean esto, ¿no? Que estamos hablando ahorita del capítulo 8, estamos hablando también de que habla de relámpagos y vuelve a repetir del 11 y también vuelve a repetirse en el 16. Esto quiere decir que, como decía, que hay un ciclo. El Apocalipsis no es lineal, no se puede leer linealmente, que el 11, si no sería aquí otro, cada uno, el 8 es uno, el 11 es otro y el 16 es otro. Y no, es exactamente el mismo. Muy bien. Entonces, esto tiene que tener también nuevamente eco, que nos haga recordar de Éxodo. Dice, aconteció, estamos aquí viendo en la cuestión de Moisés, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, vean, y espesa nube sobre el monte, la presencia de Dios, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Entonces vean que esto apunta a que Dios está ahí, truenos y relámpagos, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esto es lo que pasa en la presencia y vemos cómo Dios cuando habla truenos y relámpagos, todo esto y temblores, está ejecutando su juicio ya, Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora en el Salmo 17:18 vemos aconteció que en el tercer día, un salmo, ¿verdad? Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Está apuntando y diciendo lo que acabamos de leer en Éxodo, pero ahora en el Salmo. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y en el 18 todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él el fuego y había hecho. Muy bien, Isaías 29:6 dice, porque Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y un gran ruido y con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Vean que este es básicamente el mismo lenguaje que se tiene. Muy bien. Esto quiere obviamente decir que Dios ha iniciado ahí, en ese momento, el juicio. Y a partir de ahí van a venir las trompetas que van a ser para la próxima sesión. Vamos a ver las cuestiones de la relación que van a tener con plagas de la salida de Egipto, porque ya está ahí el propio juicio. Así que los invito a todos a que chequen esta sesión nuevamente y alguna otra que también sea importante para ir reforzando.